sentidos abiertos a escuchar esa palabra de Dios. Nosotros la semana pasada, creo que fue en el segundo servicio, y en el cuarto, hablamos sobre ese tiempo que vivió el pueblo de Israel en manos de un profeta llamado Jeremías. Y vamos a ir a ese texto, el capítulo 29 de Jeremías, versículo 11. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Inmediatamente mantenga el libro de Jeremías allí abierto. Y dice así en el nombre de Jesús, 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay muchas versiones que hablan sobre este texto. Por ejemplo, hay una versión que dice que yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Dice que son planes para bien. Hay otra versión que dice que Él tiene planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra versión que dice, bueno, para que ustedes, esa expectativa que tienen, se las voy a conceder. Eso es lo que dice ese texto, bueno, haciendo un paneo por algunas versiones de las Biblias. Para tener un tema, un título de este versículo, tuve que investigar un poco, obviamente, como todos los hacemos, y me centré que, bueno, aquí lo que vemos es luz en la oscuridad, o luz en medio de la oscuridad. Y para entender este texto bíblico, este versículo, tenemos que irnos a tres momentos importantes que suceden a lo largo y ancho de este libro de Jeremías, un profeta. Por ejemplo, vamos a ver un poquito del contexto del versículo. También vamos a hablar algo referente a las emociones, los sentimientos del pueblo, cómo se sentía el pueblo según este versículo o según el contexto del verso. Y también las promesas de Dios y lo que Dios le dice al pueblo de Dios a través del profeta que debe hacer. Luz en la oscuridad define o nos deja saber que hay una crisis, hay un momento difícil, hay algo que nosotros no podemos tolerar, y por eso es que necesitamos, en medio de esas circunstancias, una luz. Sabemos que es luz, ahorita estamos en medio de la luz. Si nosotros apagáramos todo esto, nos costaría un poco caminar, pero estamos en presencia de la luz. Hablando un poquito de Jeremías, Jeremías es un profeta. Bueno, evidentemente él viene de un linaje importante, el linaje de los levitas, de esa familia de Anatot, esta gente que realmente estaba destinada a los profetas, un poblado únicamente para los profetas. Así que él venía de ese linaje de profetas. Yo me imagino que Jeremías, él estaba allí como tú y yo estamos acá. A lo mejor él pensó que iba a pasar su vida siendo hijo o acompañando a su padre, pero Dios le tenía una misión. Y cuando Dios determina que nosotros tenemos que hacer algo en favor de su pueblo, en favor de la obra, en favor de alguien, de una familia, nosotros tenemos que estar listos y dispuestos. Yo creo que Dios en este tiempo nos ha destinado una misión específica. ¿Cuántos creen que tienen una misión específica de parte de Dios? Bueno, yo no sé usted, pero yo sí tengo una misión específica. Y si usted no lo sabía, déjeme decirle, dígale a la persona que tiene a su lado, tú también tienes una misión, igual que Jeremías. Es importante entenderlo porque algo que yo veo desde el primer capítulo hasta el último capítulo del libro de Jeremías es lo siguiente. Aquí se ve de una manera formidable la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dos atributos que conectados van sencillamente a dar, a aflorar esos otros atributos de Dios, como es la omnipotencia de Dios. Porque, ¿qué sabía Jeremías? Que él iba a orar en un momento de crisis con el pueblo de Dios. No lo sabía,
pero Dios le dio una misión. Y tanto así que no sabía, es que Jeremías se opuso a la propuesta de Jehová Dios, porque Jehová Dios le dice: Jeremías, ven acá, por favor, siéntate aquí, vamos a hablar, te tengo una misión. Y yo te he puesto como profeta de las naciones. Y te he puesto para que tú construyas, para que edifiques, para que plantes, para que destruyas. Bueno, se lo dejó en claro. Jeremías, lleno de temor y miedo, dijo: Señor, pero es que, ¿cómo que yo tengo una misión? No sé cuál es esa misión, explícame. Bueno, el Señor le dijo, aparte de eso le dice: explíqueme porque yo no tengo capacidad para esto. Y el Señor le dijo: no te preocupes, Jeremías, lo que yo te he mandado hacer, hazlo. Es más, yo te voy a dar poder frente a las personas. Y ese poder es lo que yo acabo de escribir. Para plantar, para destruir, para derribar, para construir. Y yo creo que el Señor, fíjense, porque Dios no nos da una palabra, simplemente está allí para leerla y pasarle por encima. Dios nos da esta palabra para que nosotros entendamos que esa misión que Dios nos ha dado viene también con una asignación de poder y autoridad. Entonces tú y yo tenemos la asignación, pero también tenemos ese plus de poder y autoridad para ejercer dominio y control sobre los aires en el ambiente que podamos estar. Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿tú crees eso? ¿Realmente tú crees? Fíjense, algo que me gustó muchísimo y dije, lo voy a tomar porque es lo que Dios está haciendo en nosotros. El famoso, lo tomé del grupo de la Universidad Logos, que siempre están estos estudiantes aprendiendo y sacando información de verdad que nos nutre a todos, porque esa universidad realmente es una bendición. Y ellos colgaron ahí un escrito de un famoso predicador, Charles Haddon, y él decía lo siguiente: mi fe no descansa en lo que soy, seré, siento o conozco, sino en lo que Cristo es, lo que Él ha hecho y lo que está ahora haciendo por mí. Y qué bueno saber que Dios está haciendo algo por nosotros, sin importar lo que, no sé, lo que tú puedas pensar, sentir, porque nosotros no vivimos por lo que sentimos, nosotros vivimos por lo que el Espíritu Santo nos va asignando en el transcurso de nuestra vida. Así que bueno, yendo un poquito más allá, en el versículo, para adelantar, el capítulo 1 del libro de Jeremías, busque el versículo 11, por favor, y lo vamos a colocar en pantalla para ver un poquito y complementar el contexto del versículo que leímos inicialmente. ¿Cómo dice el versículo? Capítulo 1, versículo 11. Alguien lo tenga, lo levante y lo diga, por favor. Ok. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, por favor. Jeremías capítulo 1, versículo 11. 11. Sí. Capítulo 1, versículo 11. Amén. Así dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Bueno, yo le voy a explicar, porque fíjense, si usted, en este versículo nosotros vemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y el almendro, o sea, la palabra, lo que habla de esa vara de almendro, que dice el versículo 11, fíjense lo que significa. En el hebreo significa shaket, S-H-A-K-E, shaket. Y así aparece en la Biblia. Y quiere decir vigilante, el que está despierto, el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar.
Así que yo creo que el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar, es Dios definitivamente. Dios está pero muy atento a su palabra. Y lo que Dios ha dicho de ti, eso Él lo va a cumplir. ¿Qué te ha dicho Dios en este tiempo? ¿Te ha dicho que tú puedes alcanzar lo que Él te ha dado? Bueno, eso va a pasar. Que tú vas a alcanzar lo óptimo de tu vida espiritual. Bueno, eso va a suceder. Porque aparte Jehová está muy atento para escuchar y vigilar que esa palabra, esa promesa se cumpla en tu vida. No hay dudas, solamente tenemos que creerlo. Tenemos que confiar en esa palabra preciosa. Anteriormente, el domingo pasado habíamos hablado sobre una canción muy particular, porque así se sentía el pueblo de Dios en Babilonia. El pueblo de Dios había sido sitiado y finalmente Nabucodonosor llevó cautivo el pueblo de Jerusalén a Babilonia. Nadie que se lleva cautivo va feliz, ¿verdad? No. Una persona que lo llevan preso, baja la cabeza, bueno, y va a pasar muchas penurias. Va a sentir soledad, dolor, bueno, y más. Pero esta canción habla un poquito de cómo se sentía el pueblo de Dios. Esta canción dice, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Bueno, es bastante largo la canción, pero hay otra partecita que dice, y es que soy tan pequeño que al tú tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra como o qué comparar. Es el inicio de esta travesía del pueblo de Dios. Le deja una situación bastante amarga. Están presos, están sometidos bajo el poderoso imperio de este imperio que tenía Nabucodonosor en sus manos. Y fíjense, hay algunas características que voy a leer junto a ustedes, cómo se sentía el pueblo de Dios en el exilio. Y quiero definirla. El pueblo de Dios se sentía triste, sentía ira. Bueno, lo que es la tristeza es una emoción que nosotros como personas podemos experimentar en momentos difíciles. Bueno, eso es una respuesta a la pérdida. Uno se siente decepcionado. Eso es la tristeza. Es una reacción, es una emoción que se da por la pérdida de algo. Y la ira es un sentimiento de enojo, es frustración. Nosotros sentimos que, bueno, que a menudo es injusto lo que estamos viviendo y eso genera un obstáculo para nosotros. También sentimos ansiedad, que es una preocupación, que es nerviosismo excesivo. Y esto a menudo sucede por los eventos futuros. Bueno, la ansiedad, siempre lo he comentado, que es exceso de futuro. Nuestro pensamiento se centra no en el presente, en el momento, sino vivimos en una semana. ¿Qué voy a comer en una semana? ¿Qué va a ser mi vida en un año? Y eso es ansiedad. Y Dios nos invita a que nosotros vivamos el presente de tal manera que podamos experimentar el poder de Dios en el presente y el poder de Dios en el futuro. O sea que nosotros vamos a dejar las cosas en el futuro en las manos de Dios. Vivimos nosotros el presente y el Señor le decimos, Señor, encárgate del futuro. Porque es incierto, pero tú sí lo conoces. Vemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios no solamente está en nuestro presente, sino tiene el poder para conocer nuestro futuro y desde allá ayudarnos a que las cosas puedan fluir mejor. Por eso es que cuando la palabra de Dios nos dice algo, nosotros tenemos que decir, sí, Señor, ayúdame a hacer esto porque yo acepto tu voluntad, tú conoces mi futuro, ayúdame. Y aceptar humildemente esa palabra significa nuestra victoria. También vamos a sentir ansiedad, desánimo. Bueno, ya leí ansiedad, desánimo y estrés. Y el desánimo, fíjese que es esa sensación de desesperanza y falta de motivación. Y el estrés es una respuesta emocional y física a la presión, a la presión y a las demandas. Miren, nosotros vivimos una vida tal cual. Presión por las cosas que están pasando, el empleo, el trabajo, la familia. Y así se sentía, el pueblo de Israel se sentía bajo esta
bajo esta amenaza continua, esta emoción que no los dejaban en paz, estaban presos. Estaban bajo cautiverio. También se sentían cansados. Fíjense, el concepto de cansancio me gusta. Es una sensación de agotamiento físico y mental. Me gusta porque describe lo que sentía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba agotado, cansado. Mire, nosotros cuando estamos en una situación difícil o de oscuridad, en un momento tormentoso, nosotros no queremos hacer nada, y eso lo hablaba el pastor esta mañana invitado, nos sentimos mentalmente agotados, no queremos hablar con nadie, queremos quedarnos en la casa, no queremos salir. Eso significa realmente una emoción, un cansancio extremo, que eso lo produce la circunstancia. Así que también sentían preocupación, que son pensamientos repetitivos sobre todo lo acontecido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor nos abandonó. Todos estos pensamientos denotan a un pueblo, a una familia, a una persona que pareciera que se sintiera abandonado, ¿verdad? Solo. Bueno, frente a la frustración, la melancolía, la culpa. Se sentían bajo esa emoción a veces incontrolable. Ellos se estaban sintiendo como la canción. No podían tocar a Dios, no lo podían escuchar, no lo podían ver, no había nada que dijera Dios está aquí. No había una referencia divina o un profeta que le diera una palabra. Y es allí donde muchas personas llegan a nuestra vida y comienzan a darnos palabras de ánimo. Y más que palabras de ánimo, yo le tengo acá una lista corta sobre el humanismo religioso, porque el humanismo religioso va más allá de lo que usted cree. Trata de decirte que nosotros sí podemos lograr alcanzar nuestras metas con nuestras propias fuerzas. Y te van a decir, mira, chico, sé valiente, tú puedes, haz que suceda, la vida es ahora, confía en el proceso. Crea tu propia felicidad. El tiempo es oro. Haz lo mejor que puedas. Cada día es una nueva oportunidad. La acción es la clave del éxito. Sé tu mejor versión. Cree en ti mismo. Nunca te rindas. Haz lo que amas. La actitud es todo. Pareciera que fueran palabras bellas, hermosas, pero son palabras que te van a motivar al momento y es como una estrella fugaz. Apareció y se va. Porque está cimentada en lo humano, en la capacidad, entre comillas, que tú puedes, tú sí eres capaz. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos a alguien más poderoso que nosotros, y ese se llama Dios. Cuando nosotros tratamos de ajustar nuestra vida, de hacer cambios y mejorar con nuestras capacidades, siempre terminamos mal. Y al final le decimos, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. No puedo. Y ese seguidor de Cristo, el que siga a Dios, tiene que decir siempre, todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. O sea, que la fortaleza realmente entonces viene únicamente de Dios. Si tú buscas por otro lado, va a ser inútil. De pronto te va a dar una solución, pero una solución, como dice la Biblia, el gran sabio Salomón decía que son vanidades ilusorias. Lo tienes, el dinero lo tienes, pero se te va. Las posesiones las tienes, pero se envejecen, se dañan. Eso es ilusorio. Así que las palabras humanistas o del humanismo religioso son palabras y contenido ilusorio que tienen término, tienen fecha de caducidad. La Biblia, sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos da una garantía de que vamos a tener la ayuda pronta en sabiduría, en inteligencia, en palabra y discernimiento para nosotros afrontar lo que la vida a diario nos demanda en el nombre de Jesús. Por lo demás, el Señor dice que Él es nuestro Dios y nuestra salvación. ¿De quién vamos a temer? El tener a Dios de nuestro lado y tenerlo como un Salvador denota que en cualquier momento duro, momento de dificultad,
Nosotros necesitamos a alguien que nos salve. O sea, necesitamos a alguien que nos dé la mano, que nos dé esperanza. Y a veces no sabemos, escuchamos Dios, pero no recordamos que Él es el que nos puede ayudar. O sea, decir Salvador significa el que me va a abrazar y que me va a sostener antes de caerme. Eso es lo que denota Salvador. Me voy a caer, pero mi Salvador me tomó y fui libre de una caída estrepituosa, por así decirlo, una caída ruda. Dios es tu Salvador en esta mañana. Puede estar pasando una situación difícil, dura, como el pueblo de Israel estaba pasando. Pero Dios está allí, Dios no se ha desaparecido. Recuérdense que Dios es omnisciente y omnipresente. Y eso es una verdad, del atributo de Dios que tenemos que tener presente todos los días. Estás en un momento duro, o sea, no tienes alimento, estás que te sacan de la casa, como nosotros nos sacaron de nuestra casa. Pero nosotros estamos seguros que el Señor se va a glorificar de una forma poderosísima. Yo no tengo duda, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Él sabe nuestra situación de aquí a 3 meses y 4 meses. No tengas dudas de eso. Así Dios conoce tu caso. A lo mejor estás que no aguantas la tortura, no sé, del vecino, de un hermano, de la esposa, el esposo, no sé, puede pasar, que te tienen como que sometida, pero tú dices, no, Dios me va a sacar de esto en el nombre de Jesús. Y si no me saca, y si no me da la solución, vamos a hacer como dijo Daniel y sus amigos. No importa, yo igual voy a seguir sirviendo a Dios. Porque ahí radica el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Cristo, no se aminora frente a las circunstancias difíciles. Por favor, nosotros tenemos la sabiduría de Dios, el discernimiento y el poder de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. Y bajo esa verdad, hay una respuesta de Dios frente a los momentos difíciles, duros. Filipenses 4, 6, 7 lo dice muy bien. No se inquieten. Dile a la persona que tienes a tu lado, no te inquietes, no te inquietes. No te inquietes por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oye, pero ¿por qué vamos a darle gracias a Dios si estamos sufriendo frente a una situación? Dios dice, tienes que darme gracias. Sé agradecido, porque yo conozco tu presente. Conozco tu pasado, tu presente y tu futuro. Tú no sabes por qué Dios te está haciendo pasar o nos está haciendo pasar por este momento. Tenemos que tener completa confianza y certeza de que en Dios estamos seguros y Él tiene el tiempo controlado. O sea, el tiempo en Dios no se desnivela. No hay desbalance en el tiempo. Dios tiene todo bien ajustado. Y eso nos tiene que tener a nosotros, nos tiene que dar a nosotros una confianza grande porque tenemos a nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Además dice otro texto interesante, Salmo 46, versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, amparo, cubierta, protección. Cuando tú estás en un momento rudo, arduo, que no encuentras la salida, tú nos ves el amparo y el cuidado de Dios. Te lo aseguro, porque tú lo estás viviendo, pero Dios, que es tu Salvador, ve perfectamente todo. Y Él dice, Él está pasando por esta situación dura y recordemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios está con nosotros. En ese momento difícil, Dios no te ha abandonado. Aún Dios no te ha abandonado. Y no nos va a abandonar. Podemos estar en ese momento difícil. Pero tenga la seguridad. Y tú tienes que decir como decía este famoso escritor, Charles Hudson, que él decía, no sé qué está pasando, pero lo que sí creo es que Dios está haciendo algo en mí, en el tiempo. Y esa es mi fe. Esa tiene que ser tu fe también. Puede estar pasando lo que sea, pero yo sé que hay una cubierta, hay un amparo. Dios es mi protector divino en cada momento. Sigue diciendo Dios, dándole una respuesta al pueblo de Dios y a nosotros.
como hijos suyos, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. No es otra cosa sino que el mismo amparo, la omnipotencia de Dios. Fíjense que aquí no dice la omnisciencia ni la omnipresencia de Dios. Aquí dice ¿qué? La omnipotencia de Dios. Lo que deduce es que nosotros estamos protegidos por el poder grande de Dios. Que no hay fuerza que vaya en contra tuya que te pueda vencer. Si no dijera otra cosa, pero aquí está presente el poder, el poderío de Dios, la fuerza de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir, yo puedo hacer todas las cosas porque Él es mi fortaleza. Diga conmigo, yo puedo hacer todo porque sé que el Señor me fortalece. No se inquieten por nada. Es lo que dice el Señor. Yo estoy con ustedes y los protejo. Para ir avanzando en este versículo, porque creo que uno va, en la medida que uno va leyendo la palabra de Dios, Dios les va dando la sabiduría y la investigación. En la primera parte dice, del capítulo 9, versículo 11 de Jeremías, dice, yo sé los planes para ti, dice el Señor. Miren, nosotros pensamos muchas cosas, planificamos. Nosotros creemos de pronto alguien se va a casar, cree que se va a casar y va a tener muchos hijos. A lo mejor no se casa. O a lo mejor tiene pocos hijos. Pero esos solo fueron los planes de Dios, no fueron nuestros planes. Uno planifica una cosa y termina sucediendo algo distinto. Lo que nosotros debemos resaltar es que el Señor conoce los planes que Él tiene para nosotros. Y forzar los planes, nuestros planes, que se cumplan nuestros planes, forzar a que sean mis planes, va a generar un choque espiritual, un choque térmico, o sea, va a explotar eso allí. Así que nosotros en esta mañana lo que tenemos que decir, Señor, mire, yo no quiero forzar los planes, mi vida. Yo quiero que tú tomes control de mis planes, porque ha pasado que cada día que he intentado hacerlo a mi manera, de mi forma, todo termina mal. Y yo te pido hoy, Señor, que tus planes sean una realidad en mi vida. Yo quiero que lo que tú dices de mí, Señor, sea una verdad. Porque tú tienes plan, como dice otra versión, tú tienes plan de bienestar para nuestro futuro. Tú tienes, incluso en tiempos de crisis, tus planes de bienestar en mi vida. Y la promesa de un futuro y una esperanza. Algo que a nosotros a veces se nos olvida es que nosotros no somos ciudadanos venezolanos única y exclusivamente. Nosotros tenemos una ciudadanía mayor y creemos que nosotros vamos a recibir todas las bendiciones en la tierra, en este lugar, en nuestra ciudad. Pero déjenme decirle, nosotros somos verdaderos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y ahí es donde está nuestro mayor beneficio espiritual. Los discípulos le decían una oportunidad al Señor Jesús si Él iba a restaurar el reino de los cielos en ese momento, porque estaban preocupados, es en ese instante. Ellos pensaban que el Señor Jesús iba a ser el rey, iba a derribar al imperio. No, el Señor le dijo, miren, eso, no se preocupen por eso. Preocúpense por lo que están viendo, por lo celestial, por lo espiritual. En otras palabras, le quiso decir que la ciudadanía de ellos no era romana, no era hebrea, era una ciudadanía celestial. Aunque eran judíos, obviamente, había una promesa sobre ellos especial, y hay, pero nosotros debemos entender en este tiempo que a lo mejor pensamos que vamos a tener todos los beneficios, vamos a ser ricos y poderosos, vamos a tener... No. El Señor nos va a bendecir, eso sí. El Señor te va a bendecir porque el Señor ha prometido bendecirte y no vas a pasar trabajo. Vas a tener alimento, vas a tener todo esto, pero el Señor lo que quiere es refrescarnos esta mañana que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Y cuando pensamos así, nuestra ansiedad baja, porque cuando queremos que nuestra ciudadanía es terrenal, pensamos en el mañana, que vamos a trabajar, quién va a ser nuestro inversionista mayor, y entonces nos equivocamos. Pero tenemos que confiar en el Señor, que nuestra ciudadanía tiene connotaciones mayores. Y al pensar en eso, nuestra ansiedad baja, porque ya no vamos a pensar
aquí, sino vamos a pensar en el cielo. Y el Señor va a proveer, va a comenzar a proveer todo lo que tú necesitas, porque el Señor no nos va a abandonar. El Señor nunca jamás nos va a abandonar. Él va a estar con nosotros todos los días, como ya lo había comentado. Fíjense el Salmo 138, 7, versículo 8 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová, diga conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. El salmista pudo entender que allí había la fidelidad eterna de Dios. El Señor va a cumplir lo que Él ha hecho, lo que Él ha planificado para ti. A lo mejor no ves el propósito de Dios hoy por hoy, pero tienes que confiar que Dios está haciendo algo importantísimo en ti. Miren, nosotros somos como Jeremías en este tiempo. El Señor nos ha puesto para plantar, para derribar, para destruir, pero sobre todo para plantar. ¿Y de qué vamos a plantar nosotros? La palabra de Dios, el evangelio, la semilla, para alcanzar a otros. Porque eso fue lo que estaba haciendo Jeremías. El propósito de Jeremías era elevar a alguien, levantar a alguien, salvar a un pueblo con la palabra de Dios. Y es bueno saber que el Señor Jehová, Dios le dio a Jeremías, mira, yo te he dicho esto y tienes que hablarlo, no te calles la boca. No vaya a ser que yo te deje mal delante de ellos. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. No pienses de pronto que tú eres incapaz, que eres mayor, que eres menor, que eres un niño, que no estás preparado, que te falta alcanzar niveles y más niveles. Tienes que seguir estudiando. Pero recuerda que tú tienes esa palabra y siempre tienes que darla a diario a la persona que lo necesita, a las personas necesitadas. Ya culminando, nosotros debemos creer, tener fe en medio de la adversidad. ¿Cuántos saben lo que es fe? ¿Cuántos han experimentado la fe? Bueno, nosotros estamos aquí porque creemos en Dios. Diga, yo estoy aquí porque creo en Dios. Miren la cara a la persona que tiene a su lado, a ver si es verdad que lo que está diciendo es cierto. Porque por los ojos se mira la verdad. Dígale, yo creo en Dios. Bueno, tenemos que creer en el Señor. Mire, derribar, bajar los hombros, porque a veces andamos con los hombros así. No, baja los hombros, te relajas un poco y, Señor, yo creo en ti. Porque estás en un estado de humildad y sencillez. Así que nosotros tenemos que ceder ante Dios y Él nos permita enfrentar la adversidad con valentía y esperanza. Mire, ceder ante Dios no es fácil. Porque siempre andamos con las piedras en las manos. Siempre andamos con todo tipo de cuestionamientos. Que si esto, que si aquello, que si esto, no va a ser posible, va a llover, no va a alcanzar a Dios, es difícil. No, nosotros tenemos que ceder ante la palabra de Dios. Lo que Dios te mande hacer, hazlo. Lo que Dios te ha propuesto, llévelo a cabo. Confiando no en ti, en Él mismo que te ha dado la propuesta, que lo vas a alcanzar y lo vas a lograr. Así que Dios nos va a ayudar a prevalecer ante el miedo, la presión, el desasosiego, la duda. Porque frente a la fe está un gigante que es la duda. Y nosotros en el nombre de Jesús a diario vamos a derrotar esa duda, confiando plenamente en la palabra de Dios. Y Isaías 41:13 dice, porque yo, el Señor tu Dios, te ha tomado de la mano. Yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Qué bueno escuchar a alguien que te diga, yo te ayudo. Mire, cuando uno escucha esa palabra, uno dice, wow, uno se le cae una carga. Si quiere, experiméntelo en esta mañana. Dígale a la persona así, si tú tienes alguna dificultad, yo te ayudo. Dígale así nada más. Nada más, para que usted vea. Dígale, yo te ayudo, tranquilo. Yo te ayudo. La otra persona experimenta un alivio y usted experimenta una carga. Porque tienes que ayudarlo. Fíjense, ¿estás comprometido? Comprometida. Ahora, finalmente,
le tocó lo más fuerte a Jeremías, porque Jeremías tenía muchos enemigos en su tiempo, pero cuando el pueblo de Dios estaba allí en esclavo, estaba en el cautiverio, el Señor le da una palabra finalmente a Jeremías y le dice: Jeremías, ven acá, yo quiero, escribe esta carta. Y comenzó a escribir Jeremías esta palabra de Dios y se la fue a llevar al pueblo. El pueblo pensaba que Dios no lo había escuchado. Y Dios le dice al pueblo de esta manera a través de Jeremías. Fíjense cómo le dice Dios al pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense lo que le dice: edificad casas, morad y plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad esposas a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que den a luz hijos e hijas, para que os multipliquéis ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo que quiere decir es que yo voy a orar por los que me pusieron presos y cautivos. El Señor dijo: sí, por ellos tienes que orar. Los que te están maltratando, sí. Los que no te han dado libertad, sí. Qué difícil entender esto. Pero como el Señor está mostrando su omnisciencia y su omnipresencia ya desde el principio de Jeremías, fíjense que Jeremías significa el que salvará. Dios salvará. ¿Y cómo es posible que Jeremías desde muy pequeño ya había establecido por Dios para salvar un pueblo? Para darle una palabra y salvar muchas vidas y elevar la autoestima espiritual. Dios salvará. Así que cuando Jeremías llegó a ese pueblo, el pueblo estaba experimentando salvación de Dios. Y le dijo: ustedes no se preocupen, sé que están cautivos. No he escuchado ninguna palabra de mi parte, pero yo le traigo una palabra en este tiempo. Mire, a lo mejor están pasando el momento más difícil, pero no se detengan. Sé que están cautivos, pero construyan, edifiquen, planten. Pero Señor, estamos presos. No, cásate, da hijos, o sea, procuren, multiplíquense. Y aparte le dice: no se disminuyáis. No se disminuyáis. Y hay momentos de crisis y de dificultad. Mire, el autoestima de uno se le va al piso. Uno se ve feo. Te puedes poner lo más bonito y se te ve mal. Porque estamos por el suelo. Pero el Señor nos dice en esta mañana que nosotros no nos vamos a sentir por el suelo. Porque aparte que nos está diciendo, porque a veces decimos: pero Señor, ¿pero por qué tengo que hacer esto si estoy preso? Bueno, déjame decirte que quien está diciendo estas palabras es Dios. Y si Dios lo dice en medio de la cautividad, en medio de la angustia, es porque Dios lo va a cumplir y nos va a dar la fuerza para lograrlo. Dios te va a dar la fuerza para lograrlo. Aun cuando estés preso, aun cuando estés en crisis, aun cuando estés en oscuridad, Dios te lo está diciendo. Ahí en la oscuridad lo vas a lograr. No te disminuyas, no te sientas menos. Tú eres capaz de lograrlo en el Señor. Fíjate que hay una diferencia grande. Tú eres fuerte, tú puedes. Dios sí puede. Tú eres capaz en el Señor. Vamos a estar de pies en esta hermosa mañana. Y yo quiero que tú cierres tus ojos allí. Cierra tus ojos, por favor. Y piensa en esta mañana en tu situación, la que estés pasando, la que sea. Mire, a veces uno no se le levanta nada uno en la vida. Uno quiere estar quieto, que no me molesten, no me vean, no quiero ver a nadie. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, yo sé que estoy en estas circunstancias hoy por hoy. Y de verdad que es difícil vivirla. Pero tú en esta mañana me estás dando una palabra que aún en medio de la escasez, de la angustia, de la dificultad, del problema, del momento tortuoso, no sé cómo salir de aquí, tú me estás diciendo, Señor, que siga edificando, que plante,
que no me disminuya. Y yo tomo esa palabra, Señor, en esta mañana, en esta tarde, tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Y no voy a permitir, Señor, que la voz del enemigo, del diablo, me sepulten. Yo me levanto en fe y levanto tu palabra en mi vida. Porque voy a florecer en medio de la oscuridad, en medio del desierto. Como dice tu palabra, que van a correr ríos. Tú vas a sacar del desierto ríos. Y esa palabra es mía en esta mañana, en el nombre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Esa palabra es mía. La asumo en el poder de tu fuerza. Señor, esté tú liberando, Señor, todo pensamiento contrario en esta tarde, en este momento, Señor. Quita todo pensamiento. Y que sean tus pensamientos, tus planes en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Seguimos adelante. Aleluya.